Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento para la transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Les damos la bienvenida. Gracias por los que se están conectando, gracias por los que están ahí mandando mensajes. Creo que es muy padre, ¿no? Que vemos respuesta, estamos viendo personas ahí involucradas, personas que realmente están queriendo aprender, queriendo progresar en esta parte de su vida relacional con Dios y más que nada poder tener esa apertura, ¿verdad? Lo hemos mencionado desde un principio, debemos estar ahí con una mente abierta, con un corazón dispuesto y permitir que Dios esté obrando en nuestras vidas de una manera muy personal, ¿verdad? Ahí les recordamos también, para todos los que se están conectando en este momento, si crees que esto puede estarle ayudando a otras personas, te invitamos a que puedas estarle dando ahí me gusta, que puedas estar compartiendo el enlace de esta transmisión. Lo puedes compartir en un grupo también o directamente retransmitirlo en tu página como tú gustes. Todo lo que estamos hablando en este momento es para el crecimiento personal de todas las personas que quieran esa intervención. ¿Ok? Entonces, reitero nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes, los que están conectándose ahora en esta transmisión en vivo. ¿Ok? Entonces, esperando que puedan estar bien, aquí en Salamanca tenemos un clima bastante soleado en este momento, un cielo despejado, hace calorcito, muy cómodo, muy agradable, pero vamos a dar inicio a esta transmisión, ¿ok? Entonces, para hacerlo, vamos a hacer una breve oración para darle apertura al Espíritu Santo a obrar en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder continuar, Señor, en estas transmisiones. Te pido, Padre bueno, que puedas estar obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, de un servidor, Padre, para poder estar compartiendo de tu palabra y de un mensaje, Señor, que creo que es importante que podamos entender como hijos tuyos. Ayúdanos a tener ese conocimiento, ayúdanos a tener ese entendimiento, pero más que nada esa disposición de poder brindarlo a ti, Padre, como una oportunidad de crecimiento en nuestras vidas. Bendícenos, Padre, que todo esto sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ahí también mandamos un pequeño comercial. Mandamos saludos también a algunos amigos, a algunos compañeros que en este momento están pasando por un momento complicado. Te mandamos un abrazo, Jos, te mandamos igual abrazos a nuestros amigos, familias que están pasando por una situación complicada ahí en Yucatán. Se pasaron una situación muy difícil por el huracán Cristóbal. Así que les mandamos un abrazo, esperamos de verdad que puedan estar mucho mejor, los tenemos presentes en nuestras oraciones, ¿ok? Entonces, cerramos ahí ese pequeño comercial, vamos a dar inicio con esta transmisión, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen en esta mañana para poder estar recordando lo que vimos la semana pasada. Si hay alguien nuevo que se está conectando en esa transmisión, les comento que tenemos una serie acá en la página de Clínica de Consejería Familiar en donde tú puedes acceder y poder ver todas las transmisiones que hemos hecho de esta serie, comenzando desde 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante, donde dice, añadid pues a la fe virtud, ¿ok? Entonces estamos comenzando desde la parte de la fe, que es un don, un acto voluntario en donde nosotros empezamos a crecer en esta parte y en donde empezamos a tener ahí un nuevo crecimiento dentro de nuestro desarrollo vital, ¿ok? Entonces estamos haciendo una pequeña combinación en esa parte, pero vamos a darle lectura para contextualizarlo y después vamos a ver ahí en el pintarrón el pictograma que hemos estado haciendo para hacer una evaluación de nuestro crecimiento, de nuestro, por así decirlo, autoestándar, ¿ok? Autoimpuesto para ver nuestro crecimiento espiritual como cristianos, como hijos de Dios o como simplemente
un hombre de fe, ¿ok? Entonces, te voy a invitar a que volvamos ahí a Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, le voy a comenzar a dar lectura desde el versículo 3, ¿ok? Para contextualizar lo que estamos haciendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid pues a la fe virtud, ¿ok? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿ok? Y ahí sigue diciendo, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, creo que es importante estar resaltando esa parte porque estamos hablando de un crecimiento. Y este énfasis que Pedro hace en ese último versículo, en el versículo 8, hace referencia en el aspecto de que el concepto que tú tengas de Dios, eso es lo que básicamente va a estar definiendo tu comportamiento en la iglesia. Y dicho lo anterior, vamos a comenzar entonces a tener un pequeño repaso muy breve de lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? Entonces, en esta parte hicimos un pequeño, como ya mencioné, un pequeño pictograma en donde estábamos mencionando la importancia de entender, de no poner a Cristo en un estándar demasiado alto. Según Efesios capítulo 4 lo menciona que todos nosotros debemos llegar a la unidad en la fe, refiriéndose a la unidad en la iglesia, ¿ok? En donde debe haber un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo actuar. Y en este punto es importante que nosotros estemos evaluando cómo está siendo nuestro crecimiento. Entonces mencionábamos que debíamos hacer una reconfiguración de ese estándar y no establecer a Cristo como un nicho de santidad inalcanzable, siendo Él divino, siendo Él Dios. Ponerlo también desde la esfera de que Él fue y es 100% hombre también. Entonces, si es así, bajamos a Cristo a un estándar razonable. Repito, no denigramos su divinidad, porque Dios estableció que así sea. Efesios capítulo 2. Haya pues en nosotros este sentir como vive en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que debemos entender es que Cristo voluntariamente decidió, ¿ok? Decidió ser humano para poder ser Él el medio para nuestra para ser el medio de rescatarnos, ¿ok? Nosotros somos hoy salvos y tenemos la oportunidad de ser salvos de todo ese problema espiritual que ha pasado en nuestras vidas, porque Él decidió ser hombre, ¿ok? No es algo que Dios le obligó a hacer como muchos piensan, no así lo muestra la palabra de Dios. Entonces, si Él decidió ser hombre, es porque quería mostrarnos el camino que como hombres debemos seguir, que como hombres puede ser alcanzable, no por su divinidad, sino por la ayuda, ¿ok? Paralela que nos da ese fortalecimiento para lograr. Entonces veíamos que Cristo se manifestó a sí mismo como hombre en el estándar del hombre para poder ser alcanzado como una meta. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo se refiere a una madurez espiritual, simplemente, ¿ok? No divinicemos todo porque no es así. Se está refiriendo a una madurez, ¿ok? Dentro de nuestro desarrollo vital. Entonces, si llegamos a una madurez espiritual en este caso, ¿y cuáles son los pasos? Según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice que debemos añadir a la fe
teniendo nosotros la misma base, independientemente si naciste en una cuna cristiana o no, comienza a correr en el momento en el que tú reconoces a Cristo como tu Salvador personal. Ahí es donde comienza esta carrera. Entonces, añadir pues a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero mencionábamos la semana pasada que dentro de este crecimiento debíamos agregar algo. Y ese agregar algo que nos hacía más llevadero ese proceso era permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. ¿Cómo? A través del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Y de esa manera, al tú permitir que el Espíritu Santo obre en ti, este desarrollo como cristiano iba a ser más llevadero porque el Espíritu Santo va a luchar por ti. ¿Ok? Pero mencionábamos que dentro de ese desarrollo hay un impedimento y que dentro de la experiencia y de la observación hemos estado notando que hay un punto donde hay un freno o un estancamiento en el crecimiento de los cristianos, ¿ok? No es una generalización para todos, ¿ok? Quiero enfatizar también esa parte, pero sí la gran mayoría. Entonces, esto es algo que te puede ayudar a ti para poder evaluar si es tu caso, si tú realmente estás en esta situación o tienes la oportunidad hoy de hacer una reconfiguración como lo hemos estado viniendo haciendo, ¿ok? Entonces, el dominio propio era algo que mencionábamos, que es esa área donde nos estancamos. Y es ahí donde nosotros vamos hoy a evaluar y estar exponiendo de qué manera nosotros podemos continuar con ese crecimiento, tomando en cuenta algunos factores, ¿ok? Y la semana pasada mencionábamos al final que ese crecimiento, aparte de no permitirle al Espíritu Santo obrar en ti, también puede ser por la parte de no llevar un acompañamiento en el proceso de ese desarrollo. Y esto tiene que ver con los cristianos o la familia de la fe, ¿ok? Vamos a ponerlo así, la familia de la fe que no tiene ese acompañamiento con los más pequeños, con los más débiles de mente, de emociones u otras cosas. ¿Y por qué menciono eso? Porque todos nosotros tenemos luchas diferentes. Todos nosotros estamos compuestos por un temperamento, un tipo de temperamento, una combinación de ellos que nos hace mostrarnos al público, a nuestra interacción social, de una manera muy particular. Y dentro de eso tiene que ver también tu sello comportamental, que es el carácter, y tu forma de cognición o de pensar, que es tu personalidad, en la cual después lo demuestras, ¿ok? Aparte, en tu tipo de inteligencia múltiple, tu tipo de aprendizaje, tu estilo de aprendizaje, perdón, tu áreas de necesidad afectiva, entre otras cosas que te hacen ser único. No solamente porque Dios te formó, sino porque eres único basado en todas esas características que te muestran, vaya, como una persona diferente. Entonces, si tú eres diferente, no podemos pedirte o exigirte que tú te desarrolles al mismo ritmo que yo, o que él, o que ellos, o inclusive que hasta de ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que debemos mostrar aquí? Bueno, debemos nosotros que tenemos un poquito más de tiempo o un poquito más de madurez o un poquito más de conocimiento, mostrar esa compasión hacia las personas. Y esto que voy a mencionar hoy también espero que te sirva para poder estar evaluando ese crecimiento, pero de igual manera animarte a que hagas este test, ¿ok? Porque esos mecanismos de evaluación psicológica, en este caso hacia el área espiritual que he estado elaborando, lo voy a estar mostrando por partes para que puedan entenderlo, porque es muy sencillo, pero al mismo tiempo puede llegar a ser un poco complicado si no entendemos bien todo el contexto que corresponde a esa área. Entonces, en esta parte, dentro del dominio propio,
La incapacidad que podamos tener de llevar un crecimiento espiritual puede ser, uno, porque yo no permito al Espíritu Santo obrar en mí para manifestar el fruto del Espíritu Santo a través de mi vida y de mis acciones, o porque otras personas un poco más adelante que yo no me acompañan. Debemos entender algo, familia. Somos personas sociales, somos personas emocionales y debemos tener tacto, debemos tener sensibilidad para poder atender los problemas de los demás. Independientemente si tienes el don, independientemente si tienes el ministerio, o sea, eso no tiene que ver con esa parte, ¿ok? Entonces es algo que tienes que hacer. Por eso Pedro lo enfatiza, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid pues a su fe. Y eso tiene que ver que aunque no tengas esos impulsos espirituales, debes realizarlo por la salud emocional y espiritual de las personas. Pero veíamos que un freno importante dentro de eso, en nuestra histeria colectiva y social, puede ser el producto de un grupo de personas que tal vez no han entendido que tienen asuntos sin resolver. Y esa es la razón por la que ellos mismos se sienten incapaces de poder ayudar a otros, ¿ok? Porque tienen asuntos sin resolver. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar evaluando el día de hoy. Y si tú eres líder, yo te invito a que puedas tomar hoja y lápiz y puedes tomar anotaciones de lo que vamos a estar hablando y de lo que vamos a estar mostrando, porque tal vez pueda ser tu caso. Y si es así, esto, te lo digo de todo corazón, es para poder ayudar. En clínica de consejería familiar es lo que queremos hacer, no solamente ayudar a las personas que tienen una fe, sino también aquellos que no tienen una fe, pero que saben y entienden que necesitan algo más que ellos mismos. Pero por otro lado, también ayudar a todo el pueblo que está en un liderazgo, pero que no puede entender hasta cierto punto porque hay limitaciones. Esas limitaciones intelectuales o cognitivas, que es el pensamiento, puede ser asuntos sin resolver. Y cuando hablamos de asuntos sin resolver, también vamos a ver la importancia de eso en nuestras vidas cotidianas. Entonces, vamos a mencionar, ¿qué es un asunto sin resolver entonces? Bueno, un asunto sin resolver, básicamente, hermano mío, amigo, familia, público en general, son todas esas situaciones que llegaste a vivir en un acontecimiento en el pasado que se puede establecer como un evento traumático, ¿ok? Un evento traumático como un evento que fue crítico en tu vida. La crisis o los eventos de crisis en nuestras vidas tienen etapas, ¿ok? De desarrollo también. Y dentro de esas etapas de desarrollo en la que se manifiesta esa crisis, en la que nosotros actuamos, podemos estar teniendo diferentes reacciones. La reacción que tú tengas ante esa crisis está predeterminada por tu temperamento, conocimiento, educación, áreas de necesidad afectivas, entendimiento, tipo de preferencias, entre otras cosas, ¿ok? Pero todos manejamos la crisis de manera diferente. Es en ese punto en donde cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, empieza a futuro a manifestarse cuando nosotros estamos al frente de algo. ¿Cuándo? Cuando eres un novio o novia, cuando te casas, cuando te gradúas de la escuela, cuando comienzan a venir los hijos, cuando eres empleado o jefe, cuando tienes planes personales, cuando empiezas a tener interacciones con tus vecinos, con la sociedad en general. Y todo eso es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas que a veces nos empiezan a manifestarse como un automatismo, o sea, ¿ok? Una reacción automática de la cual tú dices, órale, no sé por qué reaccioné de esa manera.
no sé por qué actúe de esa manera, de verdad, y a veces tú mismo estás tan asombrado y pides perdón porque de verdad no lo entiendes. Pero cuando empiezas a hacer conciencia de eso, a veces llegas al punto y a veces no llegas al punto. Y lo que queremos ayudarte en esta tarde es llegar a ese punto de por qué tú reaccionas o no actúas de acuerdo a la necesidad de ese momento. ¿Ok? Y en ese momento, cuando tú estás teniendo este conflicto, lo podemos estar evaluando de esta manera. ¿Ok? Hay una forma, o más bien, hay algunas formas de manifestar cuando nosotros tenemos asuntos sin resolver en el pasado. Vamos a pensarlo, no tienes que ser de la familia de la fe. Puede ser que seas jefe o seas empleado o seas esposo o seas hijo y estás teniendo ahí conflictos con ellos constantes, constantes, constantes y no sabes por qué. Ok, en este punto empiezas a tener tres actitudes, hay más, pero generalmente son tres. La primera tiene que ver con, oye, ¿te pasa algo? No. La negación, ¿ok? Esa es la primera. La segunda tiene que ver, oye, no inventes, tenías que hacer eso, y tú dices, sí, sí, tenía que hacer esto, por esto, por esto, por esto, por esto, tratando de tener la razón. ¿Y eso qué es? Segunda, justificación. Y la tercera tiene que ver con, oye, a mí se me hace que tú tienes un problema. Deberías ir con un profesional que te ayude, un consejero, el pastor, un líder, no sé, alguien que te ayude. Y la otra es, sí, sí, lo voy a hacer, pero no, o no es para mí, porque yo no tengo ese problema, yo no tengo ningún problema. Y eso es la parte de la evitación, ¿ok? Cuando tenemos asuntos sin resolver, se pueden manifestar por negación, justificación o evitación. Generalmente se manifiesta más por este lado, en el cual no es que ni siquiera lo consideras, totalmente dices no, lo niegas, lo justificas o lo evitas y directamente lo haces. Hay una expresión, una expresión argentina que me enseñaron algunos amigos argentinos, donde decían, si alguien viene y te dice que, que tienes cara de caballo, dice, métele una piña. Una piña para los argentinos es un golpe, ¿no? Entonces, dice, si vienen dos personas y te dicen que tienes cara de caballo, considera. Pero si vienen tres y te dicen los tres que tienes cara de caballo, comienza a relinchar. Una forma en la cual tú puedes darte cuenta, y lamentablemente son dos básicas, es si muchas personas vienen a decirte sobre lo mismo, ok, puede ser un problema que te estén diciendo en cuanto a tu persona directamente, pero tú lo niegas, lo justificas o lo evitas, la confrontación, ok, entonces tal vez tienes un problema sin resolver. Tienes conflictos en el pasado de algún evento que para ti fue traumático o te puso en un estado de crisis en ese momento y tomaste un bloqueo mental, lo suprimiste y reprimiste las reacciones o las emociones en ese momento para no mostrar esa debilidad porque estabas muy mal en ese momento. Y lo cerraste y está en lo profundo de tu subconsciente y se manifiesta en reacciones hoy de maneras que no puedes entender. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? No lo entiendo, no esto. Pero cuando se acercan las personas y te lo hacen notar, tú dices, no, 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 tú estás mal, yo no. Lo niegan, lo justifican o lo evitan. ¿Conoces a gente así? ¿Conoces a personas independientemente del puesto en el que estén? Y sabes algo, el hecho de que tú seas de la familia de la fe no quiere decir que tú no estés en una situación como esta. Y te sorprendería, hermano mío, cuántas personas tienen ese problema alrededor tuyo. ¿Ok? Entonces, en este punto donde tienen esas actitudes, lo empiezan ellos mismos, cuando son confrontados en esa parte, se empieza a manifestar en ellos mismos en ciertas conductas somáticas, ¿ok?
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Empiezan a ser irritables. Cada vez que les tocas el tema, se enojan. Cada vez que quieres hacer las cosas tú diferente, ellos se obsesionan en su forma, ¿ok? Solo es en su forma, no hay otra forma de hacerlo, solo es así, ¿ok? Se vuelven obsesivos en la forma de hacerlo, en la forma de buscar esas cosas. Empiezan a perder el sueño pensando que están teniendo muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, pero hay algo que no les permite tener paz. Hay algo que no les permite tener tranquilidad. En algunas este, transmisiones también que tenemos la oportunidad de hacerlas en la radio, ahí hablo un poquito en cuanto a eso también. Entonces pueden verlo aquí mismo en Clínica de Consejería Familiar en cuanto a esos pensamientos invasivos en nuestra mente. Pero de otra manera también se manifiesta a través de un cansancio excesivo de la fatiga por estar desgastando muchísimo tiempo pensando en cosas o, como dicen, y más en la parte de los varones, ¿no? ¿En qué estás pensando? En nada. No está pensando en nada, pero se fatiga por no pensar en nada. Y la ausencia de ese pensamiento que tu consciente te lo hace notar es ese cansancio que empiezas a tener. Te sientes cansado, insomnio, te le hacen notar, pero no soy yo, estás confundiendo, el problema eres tú, y wow, dices, wow, espérate, yo solamente quería ayudar, pero sale contraproducente, porque no quiere ser ayudado. ¿Por qué no quiere ser ayudado? Esa es la pregunta. Ok, ¿cómo lo empiezan a manifestar? Y sabes, algunas personas que realmente tienen un problema de asuntos sin resolver, lo pueden manifestar en ataques de pánico. De repente empieza a faltarles el aire, empiezan a tener taquicardias, sienten que todo se les oscurece, sienten que se están desmayando y empiezan a tener un ataque de pánico porque su mente se está bloqueando a sacar esa verdad que los está haciendo actuar de esa manera. Pero por otro lado, ¿ok? Por otro lado, también tiene que ver con el hecho de que ellos, siendo víctimas del pasado, de algo, de un evento traumático en su pasado, no quieren sentirse ni mostrarse como víctimas. ¿Por qué? Porque tienen un estatus. Son diáconos, pastores, líderes de una empresa, padres, hermanos. ¿Me explico? Hay una posición que tú reprimiste en algún momento. Alguien te dañó. Alguien. Puede ser algo que dijo, puede ser algo que hizo, puede ser algo que tú presenciaste, puede ser algo que tú estás ocultando, ¿ok? Porque ocultar cosas provocan histeria también. Entonces, esas situaciones que empiezan a invadir tu mente y tú estás reaccionando y no sabes por qué, están afectándote. Y en ese punto y en esa parte, yo como víctima no quiero mostrarme como víctima. Quiero mostrar fortaleza, que soy fuerte. Y específicamente en la familia de la fe lo manifiestan de esta manera. Cuando ven a otra persona luchando, son así, boom, muy encimosos y dicen, ¿qué te pasa? ¿No tienes fe? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no confías en Dios? ¿Acaso vas a permitir que esto sea más grande que Dios? Y en vez de acercarse a preguntar sobre tus áreas sensibles y suplir tus áreas emocionales y ayudarte en ese conflicto para no sentirte solo y no sentirte invadido en el dominio propio, te juzgan. Y ellos, para no mostrarse víctimas, ¿sabes qué hacen? Empiezan a tomar una actitud de perfeccionismo y legalismo. Todo lo hacen perfecto. Todo lo que dicen es
perfecto. Todo lo que hacen es perfectamente bien elaborado. Piensan en todo. Perfeccionistas. Y ponen un estándar tan alto, que a veces ni ellos mismos logran alcanzar. Y viven en una constante frustración inconsciente, porque ellos mismos establecieron algo irreal. Ellos mismos establecieron algo matador, o sea, imposible. Y cómo lo suplen del perfeccionismo en su frustración inconsciente, empiezan a ser legalistas. Y en esa actitud legalista, no, 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 no. Y ¿sabes qué curioso? Y lo mencioné la semana pasada. Se vuelven ahí prisioneros de la moral. Y en esa parte de ser prisioneros de la moral, es donde tú te das cuenta, los espectadores, vaya, porque ellos no se dan cuenta, nosotros como espectadores empezamos a notar que esas luchas empezaron a tener ciertas conductas, ¿ok? Ciertas conductas. Y en ese punto debemos entender algo. Al tratar de no mostrarse ellos vulnerables, al tratar de no mostrarse ellos vulnerables, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a tratar de ayudar a los demás, aunque ellos tienen problemas. Para no mostrar su vulnerabilidad, empiezan a ayudar a otros y descuidan ayudarse a sí mismos. Y no buscan ayuda de ningún tipo. Piensan que solamente con la oración y la Biblia, la lectura de la Biblia, van a poder sentirse mejor. Pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque empiezan a tener esas actitudes de perfeccionismo, esas actitudes de legalismo, y fue Cristo quien dijo que Él vino a liberarnos. Y nosotros de una manera inconsciente empezamos a poner rudimentos sobre rudimentos, sobre rudimentos, sobre rudimentos, sobre rudimentos, rudimentos, rudimentos. ¿Y qué hacemos? Nosotros empezamos a poner grilletes nuevamente a esa libertad que Cristo ya nos dio en nuestro perfeccionismo, en nuestro legalismo, que en palabras más sencillas podrían ser protocolos. ¿Qué iglesias no tienen protocolos? Y no me estoy refiriendo a que no debería existir los protocolos, porque sí, deben estar, pero eso se vuelve más importante que la misericordia. Eso se vuelve más importante que la flexibilidad. Eso se vuelve más importante que transmitir verdad en amor. Y eso es precisamente lo que queremos que podamos evaluar nosotros mismos en esta parte. Entonces, hermanos, en eso debemos tener mucho cuidado, porque tal vez sea tu caso. ¿Sabes cuál es el problema de querer ayudar a otros cuando tú tienes un problema? No permites ser consolado. No te permites ser consolado. Y al no tener consolación, vives en un estado de amargura. Y tu amargura se empieza a manifestar con el tiempo. No estás satisfecho con nada, jamás. Nadie alcanza tu estándar, nadie alcanza tu desenvolvimiento, nadie alcanza lo que tú estás esperando. Tú te frustras, frustras a los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Te decepcionas. ¿Ok? Te decepcionas de ti mismo. Como líder, te autodecepcionas. Tú como espectador ves ese comportamiento enfermizo y te decepcionas del líder. Y el líder se amarga y el espectador se va. Y si se queda, empieza nuevamente un ambiente cíclico de religiosidad. ¿Ok? Y ahora sí que como dice nuestro compañero, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar así?
no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, wow, ¿qué hacemos? Hay un libro y hay algunos conceptos que he estado desarrollando y que más adelante los vamos a tocar en Clínica de Consejería Familiar. Conceptos como verdad en crisis, conceptos como intoxicación por la fe, conceptos como explotación ministerial, conceptos como gracia intolerante. ¿Me explico? Todas esas cosas que en una iglesia trastornan la imago Dei de Dios. La imagen de Dios es trastornada porque a veces nosotros tenemos asuntos sin resolver. Hay un pastor en Argentina que se llama Bernardo Estamateas, que está dedicado a escribir libros. Él es escritor. Uno de esos libros que él ha escrito menciona algunas características de personas que tienen este problema y caen en el abuso espiritual, ¿ok? Tienen ese problema, no lo han identificado, lo niegan, se justifican y lo evitan y empiezan a tener este tipo de conductas en las iglesias. Trata de pensar por ti mismo si eso es algo que tal vez tú estás haciendo, no te estás dando cuenta, pero te lo han dicho. O tal vez date la oportunidad de evaluar. Y eso tiene que ver con una apariencia de piedad, una doble moral. En la iglesia me comporto de una manera, pero en casa soy terrible en ese aspecto. Autoflagelación para espiarme. Hice algo malo y yo mismo me autocastigo diciendo, eres malo, eres malo, eres malo. Perfeccionismo neurótico, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Positivismo, todo está bien, no pasa nada malo. Eso también es algo enfermizo, ¿sabes? Vives en una constante decepción y te alejas de la realidad. Eso es algo serio, ¿ok? Lo menciono en este momento. Protocolo inflexible. Así está establecido y no importa. Así es, ¿ok? Enemistad con el mundo. El Señor Jesucristo dijo, oro no para que los saques del mundo, pero los guardes del mal. Pero que a veces nos enseña en el mundo, no debemos tener amistad. Bueno, entonces le decimos a Cristo mentiroso. Eh, Pánico a las consecuencias. Haces algo, te está pasando algo malo, de seguro es porque hiciste algo malo, ¿no? El dinero te puede justificar, te puede redimir. Todo lo malo es por pecado. Todo es pecado. Desprecio por el cuerpo, castigos humillantes. Hiciste algo que sabes que está mal, órale, vamos a castigarte para, para que te limpies, ¿no? Hay otro escritor que menciona que cuando hay un abuso espiritual de alguien un poco más maduro que está en un liderazgo, esto puede manifestarse a través de un carisma excesivo, pero al mismo tiempo un carisma de orgullo, ¿no? O sea, como un pavo real, ¿no? Así como, wow, soy el pastor, soy el líder, soy el director de la empresa, soy el jefe, ¿no? Esa, no, ahí viene esa imagen, ¿no? Infringen miedo o intimidación. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero vas a tener problemas con esta parte. Codicia, codicia, lamentablemente en algunos casos también inmoralidad, una estructura de autoritarismo, ¿no? Lo que él dice se hace y punto, no puede ser debatido jamás, porque si el simple hecho de pensarlo ya es pecado. Exclusividad de trato, ¿ok? Hacia algunos. Para con algunos se les da la exclusividad, pero con otros un trato duro, un trato más humillante, ¿ok? Una demanda de lealtad, una demanda de honor, por el simple hecho de que yo soy el pastor o el líder el que sea, tienes que ser 100% leal a mí y cuidadito si no lo haces porque aún las cosas que tú notes mal, ¿no? Hechos, exposición indebida, de repente haces algo mal, reiteramos esa parte, y a veces no se piensa en la restauración, se piensa en la humillación. Mientras más expuesto estés,
mejor. Y eso es una verdad, eso son situaciones que lo hacen de una manera porque ellos están transfiriendo ideas. A veces castigos que ellos saben que deben tener, lo transfieren hacia las personas que están tratando. ¿Me explico? Y nuevamente el amor y la misericordia no están presentes en esa parte. Entonces, vamos a parar en este momento hasta acá porque creo que alguno de nosotros nos está pegando duro. Quiero que lo sepan. Yo viví por esta etapa como líder, como misionero en su momento lo viví y me di cuenta que en el largo de mi proceso cometí muchas equivocaciones. Y a través de esas muchas equivocaciones que yo tuve, lamentablemente hice daño a muchas personas y con los que pude en su momento me acerqué y les pedí perdón, ¿ok? Les pedí perdón. Y me encantaría tener la oportunidad de abordar a todos los que en algún momento les hice daño de estas maneras, porque yo también lo hice. Pero gracias a Dios que en el proceso me enseñó de su amor y de su misericordia también. Y ahora tengo la oportunidad de enseñarlo también para que no caigamos en ese error. La iglesia de Cristo necesita gracia. La iglesia de Cristo necesita amor, necesita misericordia, necesita acompañamiento, necesita flexibilidad, tolerancia, respetar a las personas como son y no pensar que esto es exclusivo. Imagínate. Si dentro de la familia de la fe esto es real, imagínate fuera de ese ámbito. Es terrible. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, vamos a agregar esto, ¿ok? Mencionamos que la plataforma de la fe debería tener un desarrollo al tener una perspectiva correcta de la imagen de Cristo como Dios y hombre. Y eso tiene que ver que nos da un objetivo y ese objetivo debe desarrollarse en todas estas cualidades. Pero mencionábamos que específicamente en el dominio propio nos frenábamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos frenábamos? Porque en mi lucha no tenía un acompañamiento. Pero ese acompañamiento puede ser por todo lo anterior que ya comenté, asuntos sin resolver, que al final se proyectan hacia los demás, pero no hacia ti. Y lo niegas, lo justificas o lo evitas. Y de esta manera, independientemente si eres líder o no eres líder, eso es algo que tienes que considerar. Entonces, ¿cómo ayudo a la persona a salir adelante? Bueno, cada vez que caiga la persona, porque recuerda, ya tiene la imagen y la posición como cristiano, ya tiene el proceso del conocimiento, pero llevarlo a la práctica es donde cae y se decepciona de sí mismo y se decepciona de los demás que lo están ahí dirigiendo porque lo ve como algo irreal. Entonces, ¿cómo lo superamos? Bueno, aquí involucramos otro tema que debe ser desarrollado a la par de lo que desarrollamos la semana pasada. Tu desarrollo debe manifestarse por el fruto del Espíritu, pero practicarse en los dones espirituales. Dones espirituales. Hay personas, y depende de la iglesia, hay algunos que dicen, hay algunos que dicen, por ejemplo, hay 15 dones, hay 16 dones, hay 20 dones, son muchos los factores, pero vamos a mencionar algo. El libro de Romanos específicamente, el libro de Primera de Corintios y Efesios hablan sobre listas de dones espirituales y ahí al menos donde literalmente lo menciona, aparecen 20. Hay algunos que dicen que hay más, hay unos que dicen que hay menos, hay otros que dicen que es cuestión de operatividad. Yo incluyo algo que se llama evolución de manifestación del neuma o del Espíritu Santo, que eso es otro tema que voy a hablar después, ¿ok? Pero en este aspecto, creo que es importante que entendamos algo, ¿ok? Según la palabra de Dios dice que hay diferentes dones. En Romanos, ¿ok? En Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, dice que ahí hay el don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. En Primera de Corintios, aquí también, Primera de Corintios,
menciona algunos más. Aquí añade el don de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. En la otra parte de 1 Corintios también agrega apostolado, ayuda y administración. Y en Efesios 4, 11 al 12 menciona ahí evangelismo y pastorado, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros nos frustramos cuando estamos tratando de llevar el dominio propio hacia la iglesia? Es porque debemos sumar un objetivo en esto. Si mi objetivo en mi desarrollo era Cristo, mi objetivo en el dominio propio debe ser, vamos a ponerlo acá, la iglesia, ¿ok? La iglesia. Y en ese momento, tú tienes a través de la virtud y del conocimiento y en el proceso del dominio propio, con un acompañamiento sano, debes entender que aquí hay dones. El Espíritu Santo te proveyó no solamente su manifestación en su presencia, sino también dones. Y esos dones los debes desarrollar con el fin ya no de tú crecer como persona, sino de tú aportar para el crecimiento de la iglesia. Y es en ese momento donde tú debes aprender a ubicar y conocer cuál es tu don espiritual. Hoy en día hay test, hay manuales, hay una infinidad de libros que te pueden ayudar en eso, pero yo te recomiendo algo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, por esto mismo, añadid pues, por esto mismo, poniendo toda diligencia a esto mismo, dice, añadir pues a la fe. Y con ese mismo sentir, y también Pablo lo menciona, debes ubicar cuál es tu don. Y cuando lo hayas ubicado, debes manifestarlo para el crecimiento de la iglesia. Y de esa manera vas a tener en ese momento lo que he estado mencionando. No hay crecimiento sin unidad, ¿ok? Sin unidad no hay crecimiento. Cuando la iglesia, según Efesios capítulo 4 lo menciona, tiene un mismo sentir y hay una unidad en esta parte, entonces crecemos. Pero ¿de qué manera puedo investigarlo? Bueno, manifiestas los dones en tu dominio propio, pero solo no lo vas a poder hacer, aunque el Espíritu Santo ya esté operando en ti. Entonces transfieres el dominio propio o la práctica de tus conocimientos hacia esto y empiezas a explorar a través del servicio en la iglesia. Puede ser misericordia, o puede ser fe, o puede ser administración, no sé. Tú lo vas a ubicar. Y yo te recomiendo que practiques todo. Es la manera más eficaz de permitir al Espíritu Santo operar en ti. Dicen por ahí que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal y el Espíritu Santo viene a morar en ti, por lo menos tienes un don. Personalmente yo no creo eso. Yo creo que tienes más. Pero más que más, tiene que ver con el Espíritu obrando en ti de una manera soberana, proveyéndote el don en el momento adecuado para ayudar a la iglesia. Y más adelante lo voy a desarrollar. Pero eso es algo que debemos tener en mente. Cuando tú empiezas a desarrollar, a manifestar el fruto del Espíritu en el dominio propio a través del servicio y ministerio en la iglesia, ahí tienes un acompañamiento de personas maduras, de personas sensibles, de personas que van a estar a tu lado. Y tomar un discipulado, tomar un curso un curso bíblico, ¿ok? Aprender, crecer en esta parte.
Y la única manera de poder combatir o crecer y vencer el dominio propio en donde muchos se estancan es dejando o manifestando el don del Espíritu Santo en tu vida. ¿Ok? En este punto, la verdad, me encantaría que sea presencial porque harían preguntas, porque tal vez algunos tengan preguntas en este momento. Pero esa es la manera en la que podemos brincar. Por eso cuando una persona, aunque veamos que estudie, se traba en ese crecimiento, es porque no está operando su don, no lo está ejerciendo y ahí hay un estancamiento. Esa es la importancia de que en toda iglesia y todo líder debe permitir a su congregación servir, incluir a todos. Hay muchísimas áreas de servicio, hay muchísimos dones. Entonces, no podemos permitir nosotros como guías espirituales no dejar que nuestros miembros no desarrollen su don. Y ellos pueden poner mil excusas, pero es nuestra responsabilidad empujarlos, motivarlos a desarrollar sus dones espirituales. Creo que en esta parte ya debemos entender algo, ¿ok? Al permitir que el Espíritu se manifieste y al yo sentirme productivo como hijo de Dios dentro de la iglesia, a través del don espiritual que Dios soberanamente está desarrollando en mí, de esa manera y por la práctica constante y por la supervisión de un liderazgo sano, crezco. Y cuando crezco, ¿cómo me doy cuenta? En el siguiente punto que vamos a ver la próxima semana. Y eso es paciencia. Y es interesante, porque en todo el Nuevo Testamento vas a encontrar esa palabra en prácticamente todas las epístolas. Paciencia. Y la paciencia como una virtud intermedia hacia una conducta social. En psicología, dentro de la terapia cognitivo-conductual, mencionamos una triada también ahí. Cuando nosotros estamos en alguna sesión de consejería, vamos viendo la estructura de la personalidad que tiene el individuo o el paciente y vamos determinando si hay un trastorno de la personalidad tipo neurótico, tipo fronterizo o tipo psicótico a través de una serie de preguntas en las cuales hacemos énfasis en cómo te percibes a ti mismo. Perdón, eran tres: virtud, conocimiento y dominio propio. ¿Cómo percibes a los demás? Que correspondería a dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Y por último, ¿cómo percibes el futuro? Y a mí me encanta porque muchos dicen que la psicología está peleada con la teología y hermanos que piensan eso están equivocados. ¿Ok? Lo puedo decir directamente con mucha seguridad. Debemos tener aquí una conciencia, hermanos, de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿ok? Y debemos tener en cuenta que debemos incluir en la palabra de Dios las emociones, los sentimientos, y debemos pensar que si en algún momento yo no recibí ayuda por un evento traumático que tuve en el pasado y no he podido cerrar asuntos, tengo asuntos sin resolver,
Tal vez eso es lo que te está impidiendo, hermano mío, poder ayudar a otros. ¿Ok? Resuelve tus asuntos, busca ayuda, busca a tu pastor, busca a tu líder, busca ayuda para poder dar un paso adelante hacia este problema que está haciendo tanto daño a la iglesia de Cristo. Y cuando lo hagamos, tú reflexiona en tu vida personal también, y cuando lo hagamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un crecimiento y vamos a crecer todos en esta parte. La próxima semana vamos a ver la importancia de esto. ¿De qué manera, al yo desarrollar mis dones en la iglesia, de qué manera eso me provee a mí paciencia? ¿Ok? Ese es el siguiente punto, el siguiente tema a tratar en esta tarde. Entonces, hermanos, gracias por la oportunidad que nos dan todos de poder estar transmitiendo esto. De verdad y de todo corazón lo menciono, debemos tener una mente abierta, un corazón dispuesto. Eso es lo que nos va a ayudar a vencer este camino difícil. Entonces, hermanos, gracias ahí por la oportunidad de escucharnos, gracias por la oportunidad de estar creciendo en esa parte juntos. Y primeramente Dios, les esperamos la próxima semana en una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ver esto desde el enfoque, Señor, bíblico, pero con una ayuda, Señor, de herramientas psicológicas también. Yo sé que para muchos, Dios, esto puede ser crítico, puede ser difícil de aceptar, pero es una realidad, Dios. Necesitamos ayuda. Necesitamos a gente que nos pueda dirigir, necesitamos a gente que nos pueda ayudar a entender por qué somos y actuamos de esa manera. Cosas que tal vez nos frenan, cosas que tal vez nos impiden mostrar amor a los demás. Ayúdanos, Padre bueno, a que esto pueda vencerse, buscándote a ti en primer lugar, Señor, y poder resolver nuestros asuntos personales y poder involucrarnos, Señor, en la iglesia, en tu iglesia, para poder crecer de una manera sana. Creemos, Dios, que tú lo puedes hacer posible en nuestras vidas y esa es la razón por la que acudimos a ti para darte la gloria y la honra en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo dejamos en tus manos. Amén. Gracias por este tiempo. Les recuerdo, si te gustó, dale like, puedes compartir, ayúdanos compartiendo este video para que más personas puedan estar creciendo en esta parte. Ten una excelente tarde. Toma tus precauciones debidas, por favor. Seguimos en contingencia con el COVID-19. Usa cubreboca, gel antibacterial, sana distancia y en lo posible trata de no salir. Gracias, tengan una bonita tarde, buen provecho. El Señor les bendice.